Muy bien, pues hoy vamos a volver a nuestro estudio de Segunda de Samuel. Y quiero pedirles que por favor abran su Biblia, o su iPad, o su iPhone, o su smartphone, o lo que tengan enfrente, o su Biblia, a Segunda de Samuel, capítulo 2. Segunda de Samuel, capítulo 2. Bendice, Señor, tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Ok, ¿qué ha estado pasando hasta ahorita? Por si acaso se nos ha olvidado lo que hemos estado viendo que la guerra se acerca a Israel. Y no es una guerra con gente extraña, no es una guerra con otras naciones, es una guerra civil la que se está acercando. Y se está acercando esta guerra civil por causa de un hombre que se llama Abner, que no está dispuesto a reconocer que David va a ser el rey de todo Israel, aunque todavía no lo es. Pero al darse cuenta que David fue proclamado rey de Judá, cuando menos, él tomó la decisión de que iba a ir por uno de los hijos que le quedaba a Saúl, que se llamaba Isboset, y nombrarlo rey de Israel. Entonces, David ha sido nombrado el rey de la tribu de Judá. Abner, hijo de Ner, que había sido general de los ejércitos de Saúl, toma a Isboset, hijo de Saúl, y lo puso como rey sobre el resto de Israel. Como ya vimos en nuestros estudios anteriores, Abner estaba totalmente en contra de que David fuera rey. Y parece ser, por lo que hemos estado viendo, que había tanta amargura en su corazón hacia David, que estaba dispuesto hasta provocar una guerra civil, ¿sí?, entre la tribu de David y el resto de Israel. Debemos recordar que Israel se compone de 12 tribus, se ha compuesto siempre de 12 tribus. Y todas esas 12 tribus vienen del linaje de Jacob y de Abraham, ¿sí? Y que todos ellos eran hermanos, ¿sí? Y que todos ellos formaban el pueblo que se le llama, y se le ha llamado siempre, el pueblo de Dios. Pero aquí este hombre, Abner, que era de nuevo un general de Saúl, no se le puede olvidar, creo yo, todo lo que había sucedido entre su rey, Saúl, y David, y está buscando la forma de no permitir que lo que los líderes de la tribu de Judá, al hacer a David rey, se lleve a cabo en el resto de Israel. Él sabía, porque había escuchado inclusive a su señor Saúl decir que David iba a recibir un día el reino. Como vamos a ver más adelante, él estaba ahí cuando Samuel le dijo a Saúl que le iba a quitar el reino, que le iba a arrebatar el reino y se lo iba a dar a otro hombre. Él entendió, Abner entendió que se trataba de David. Con todo lo que pasó en los próximos 15 años después de que eso sucedió, él entendió que se trataba de David. Pero aquí él está dispuesto a traer una guerra civil, a traer división, a traer contención entre los mismos hermanos, hijos de Israel, con tal de él salirse con la suya. Y creo que tenemos una lección muy importante que debemos aprender aquí. Porque la palabra de Dios nos dice que el Señor aborrece, ¿sí? Que aborrece, que odia, ¿sí? Hay cosas que el Señor detesta, ¿sí? Y una de ellas es el que siembra discordia entre los hermanos. En Proverbios capítulo 6, comenzando con el versículo 16, si lo buscan en su Biblia, apuntan la referencia y después lo van a buscar para leerlos. Proverbios 6, 16 al 19 dice, hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma. Hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma. Versículo 17 dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal. Versículo 19 dice, el testigo falso que propaga mentiras, y termina diciendo, y el que siembra discordia entre sus hermanos. Entonces, aquella persona que está dispuesta a sembrar discordia entre los hermanos, aquella persona que está dispuesta a traer división entre los hermanos, aquella persona que está dispuesta a decir y hablar cosas que van a causar que un hermano se enoje contra otro, que se pelee contra otro, que piense mal del otro, la palabra de Dios dice que el Señor lo detesta. Y dice que lo detesta con todo el alma. Eso debe ser una gran advertencia para nosotros. Cuando de alguna manera queremos, a veces con buenas intenciones, interceder en los pleitos de hermanos, tomando lados y tratando de ser el juez, el jurado, el verdugo y
no buscar que entre la relación de esos hermanos haya paz y tranquilidad y se reconcilien, sino que a lo contrario, contribuimos a que esa discordia crezca. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces, de nuevo, como estaba diciendo, con buenas intenciones tratamos de arbitrar ahí, pero luego escuchamos el lado de uno sin que el otro esté presente y se nos hace como que él o ella tiene la razón. Y luego cuando finalmente hablamos con el otro o la otra y ellos nos dan su punto de vista, sentimos que ellos tienen la razón. Y no llegamos a traer paz, no llegamos a traer reconciliación, sino que más bien terminamos separándolos más de lo que ya están separados. Entonces creo que esta es una lección muy importante para nosotros, porque creo que debemos de ser muy sabios cuando tratamos de intervenir en pleitos y situaciones y discusiones. Y si vamos a intervenir de alguna manera, que estén presentes las dos personas involucradas para que en realidad, teniendo los dos puntos de vista, podamos tomar una decisión sabia. ¿Sí? Porque si no, entonces vamos a estar sembrando discordia entre hermanos. Y el Señor dice muy claramente ahí en Proverbios 6:19 que el Señor detesta con todo el alma a aquellos que siembran discordia entre los hermanos. En el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 6, los versículos 12 al 15 dice, el que es malvado y canalla siempre anda diciendo cosas perversas. Guiña los ojos, mueve los pies, hace señas con los dedos. Su corazón solo hay perversidad y todo el tiempo anda pensando en el mal. Y noten lo que dice aquí, siempre anda sembrando discordias, siempre anda sembrando discordias. Por eso, cuando menos lo espere, le sobrevendrá la ruina sin que pueda evitarlo. Vamos a ver más adelante lo que pasa con este hombre Abner. Vamos a ver que algo parecido le sucede porque tenía ese corazón de malvado, tenía ese corazón de canalla, que trataba de dividir, se estaba sembrando discordias entre los hijos de Israel que no debería suceder. De nuevo en el capítulo 16 de Proverbios, en el versículo 28 dice, el que es perverso provoca contiendas. El que es perverso provoca contiendas. Le pica la cresta, así decía mi papá, le pica la cresta al uno y al otro para que se enojen el uno con el otro y habla mal de uno con uno de ellos y luego habla mal del otro con el otro de ellos y anda buscando ahí. El que es perverso provoca contiendas, el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ser como Abner, de aprender la lección que se nos va a dar aquí por medio de este hombre Abner. Ahora, aquí Abner tenía la oportunidad de buscar la unidad entre todas las tribus de Israel. Tenía la oportunidad de que se hicieran las paces por fin, de que David fuera puesto como el rey único de Israel y que Israel se convirtiera en una nación verdaderamente poderosa, pero su amargura contra David lo llevó a causar divisiones que lo único que hacían era debilitar a Israel como nación. Saben que lo podemos ver en nuestros días también, cuando las naciones están divididas, cuando no se pueden poner de acuerdo ni en lo que está bien que está haciendo un partido o el otro partido, cuando todo es división y pleito y apuntarse con el dedo y echarse la culpa, la nación es debilitada. La nación es debilitada, ¿por qué? Porque si los líderes están haciendo eso, entonces también el pueblo va a estar haciendo eso y la nación se va a dividir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Noten ahí en 2 de Samuel, capítulo 2, los versículos 12 y siguientes. Noten que dice, Abner salió de Mahanaín hacia Gabaón, al frente de los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Entonces va liderando al ejército que estaba del lado de Isboset, hijo de Saúl, quien él había puesto como rey. Versículo 13, Joab, hijo de Zeruiah, y los siervos de David salieron y se encontraron con los hombres de Abner junto al estanque de Gabaón. Ahí se detuvieron los unos a un lado del estanque y los otros a otro lado. Y luego noten lo que hace, versículo 14. Y Abner le dijo a Joab, que se preparen tus jóvenes y vengan a luchar contra nosotros. Y Joab les ordenó que se prepararan. Y ambos grupos se aprestaron para la lucha. Por parte de Isboset eran 12 hombres de Benjamín, que era la tribu de Saúl y que eran los mejores guerreros que había en aquel tiempo. Y por parte de David también 12. O sea que juntan a 24 jóvenes, ¿sí?
Y es curioso, ¿no? Cómo todas las naciones siempre buscan a los jóvenes para enviarlos a la guerra, ¿verdad? Siempre buscan a los más jóvenes, 18 años y a los 24 años, cuando están en la flor de su vida, cuando están por disfrutar más de su vida, es cuando los están mandando a la guerra. Esto no, podemos ver que no es algo nuevo. Entonces nos dice en el versículo 15, y ambos grupos se aprestaron para la lucha. Por parte de Isboset eran 12 hombres de Benjamín y por parte de David también 12. Y cada uno de ellos agarró a su adversario por la cabeza y le encajó la espada en el costado y todos cayeron muertos al mismo tiempo. Por eso ese lugar fue llamado Helcat Hasurín, es decir, campo de los filos de espada, campo de los adversarios o campo de los dos bandos, y está en Gabaón. Entonces imagínense esto, son 12 hombres de un lado, 12 hombres de otro, enfrentándose el uno al otro, y cada uno agarra a su contrincante de la cabeza y con la otra mano toma la espada y se la clava en el costado, y todos lo hacen al mismo tiempo. Todos lo hacen al mismo tiempo. 24 entonces ahí, 24 hombres jóvenes se mataron los unos a los otros al mismo tiempo y de la misma manera. Y yo creo que aquí la prudencia demandaría que, como nadie salió ganando, todos quedaron ahí tirados, los 24 que habían enviado, todo se quedara ahí, ¿no es cierto? Ok, mandamos 24 jóvenes, 12 de nosotros, 12 de ustedes, y los 24 murieron. Vamos a llamar esta batalla tablas y cada quien vámonos para nuestra casa. Nadie había declarado guerra sobre nadie. David no había declarado guerra sobre Isboset y sobre Abner. David no andaba buscando nada de parte de ellos. Entonces, si ahí todo quedó parejo, creo que la prudencia demandaría que cada quien se fuera para su casa. Pero no fue eso lo que pasó. Una vez que esto sucedió, se desató una batalla entre los dos bandos. Ni uno ni otro tuvo la prudencia, tuvo la habilidad para ver que se habían salvado de algo grande, porque todavía no estaban los dos ejércitos peleando el uno contra el otro. Ahí sí hubiera podido quedar todo, pero no fue así. Nota en versículo 17. Ese día la batalla fue reñida, que quiere decir que fue feroz, fue fuerte. Fue una batalla encarnizada, ¿sí? En donde arremetieron los unos contra los otros con todo. Y Abner y los israelitas fueron vencidos por los soldados de David. Entre los soldados de David estaban Joab, Abisai y Asael, hijos de Zeruiah. O sea que estos tres hombres eran hermanos. Eran como los tres García. ¿Se acuerdan de la película Los Tres García, verdad? Eran los tres, ¿cómo les decimos? Los tres hermanos, ¿sí? Y los tres estaban del lado de David. Los tres estaban del lado del rey de Judá, ¿sí? Entonces, entre los soldados de David estaban Joab, Abisai y Asael, hijos de Zeruiah. Asael era tan veloz que cuando corría parecía una gacela en el campo. Entonces, Asael, que yo me imagino que era el más chico, porque normalmente en la literatura oriental, ¿verdad? Siempre se trata de dar el orden del nacimiento de cada uno de los hijos cuando se menciona una familia, y siempre se comienza con el mayor hacia el menor, ¿verdad? Lo podemos ver desde Génesis, cuando se mencionan a los 12 hijos de Israel, a los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Siempre van del mayor al menor. Entonces el menor aquí, el Asael, dice que tenía fama de ser un hombre tan veloz que cuando corría parecía una gacela en el campo. Versículo 19 dice, y Asael persiguió a Abner sin darle un momento de respiro. O sea que Abner, al ver a su ejército derrotado, decidió que era mejor que se dijera que de él que había corrido, ¿sí? del pleito, que haberse quedado y morirse ahí. Versículo 20 sigue diciendo, pero Abner se volvió a verlo y le dijo, tú eres Asael, ¿verdad? Y Asael le respondió, así es, yo soy Asael. Entonces Abner le dijo, hazte a un lado hacia donde tú quieras. Toma a uno de mis hombres y quédate con sus despojos. Pero Asael no le hizo caso, sino que siguió persiguiendo. Vamos a ver más adelante que había muchos hombres muertos del ejército de Abner. Así que Asael hubiera tenido la oportunidad de llevarse muchos despojos, porque en aquellos tiempos, cuando dos ejércitos se encontraban, los victoriosos despojaban a los
derrotados, muertos o no, y les quitaban sus armas, les quitaban su armadura, les quitaban cualquier cosa valiosa que pudieran traer con ellos. Sí, y porque habían muerto, vamos a ver más adelante la cantidad de soldados que habían muerto de Abner. Entonces, Asael hubiera podido obtener un montón de cosas que llevarse para su casa como botín. Sí, pero noten, nada lo disuadió de perseguir a Abner. Sí, Asael sentía que tenía una misión que cumplir como hermano del general de las tropas de David y tenía una reputación que defender como el más veloz de Judá, y se avienta con todo detrás de Abner y no le da tregua, no le da paz, no le da oportunidad, va corriendo detrás de él y no lo suelta. Pero Asael sentía, de nuevo, Asael sentía que tenía esta misión y su reputación y no la suelta. Versículo 22 dice, y Abner volvió a decirle, deja de perseguirme, no quiero matarte. O sea que Abner era un hombre de experiencia. Abner era un hombre que había estado en batallas, en luchas, que había peleado con Saúl y por Saúl por muchos años y sabía lo que estaba haciendo. Asael era un joven. Asael era un joven que no tenía mucha experiencia en cuanto a los menesteres de la guerra, en cuanto a usar armas. Y lo que tenía era que era muy veloz. Normalmente eso es lo que vemos con los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes son veloces, son fuertes, pero les falta experiencia, pero creen que con su velocidad y con su fuerza, con eso van a poder vencer a cualquiera y con eso van a poder salir adelante, y tarde o temprano se dan cuenta que no es así, así como Asael se va a dar cuenta aquí, que es cierto aquel dicho que dice que más sabe el diablo, ¿por qué? Por viejo que por diablo, ¿sí? Y Abner tenía mucha experiencia, ¿sí? Tenía mucha experiencia. Versículo 22 de nuevo, y Abner volvió a decirle, deja de perseguirme, no quiero matarte. ¿Con qué cara podría yo presentarme ante tu hermano Joab? Y ahora noten aquí, es curioso, no tuvo ningún problema con atacar al hermano de Asael, Joab, pero ahora se está preocupando por lo que Joab podría querer hacer si mata a su hermano. Ni sentido tiene, no le había tenido miedo antes, ¿por qué le tiene miedo ahora? ¿Sí? Cualquiera de los tres hermanos hubiera podido morir en la batalla, ¿sí? Y los otros iban a querer vengar su muerte. Entonces, ¿por qué ahora se está preocupando por lo que Joab pudiera hacer? Sí, pero vamos a ver en el siguiente capítulo de Segunda de Samuel, en el capítulo 3, que Abner tenía razón en preocuparse por lo que Joab pudiera hacerle si mataba a su hermano. Tenía razón para preocuparse por ello. Versículo 23 sigue diciendo, pero como Asael no dejaba de perseguirlo, Abner tomó su lanza, y noten lo que hace, y le clavó el revés a la altura de la quinta costilla, y la lanza le salió por la espalda, y ahí mismo cayó muerto. Y todos los que pasaban por ahí y veían a Asael tendido, se detenían a mirarlo. Noten la experiencia de este hombre, ¿sí? Sabía que este muchacho venía a toda velocidad para atacarlo. Sabía que venía en plena carrera, que nada lo iba a poder detener. Y lo único que tuvo que hacer es apuntar muy bien en donde estaban las costillas, ¿sí? Y con la parte de atrás de la lanza, que no tiene punta, no es la que tiene la punta, simplemente se aferró a ella, la agarró fuerte y se detuvo de repente, y Asael lo único que tuvo que hacer fue chocar con la lanza, y en la misma fuerza y velocidad que Asael llevaba, hizo que la lanza se le clavara en las costillas y le saliera por la espalda. Esa es la experiencia de un hombre de guerra, ¿sí? Que no tiene que necesariamente estar de frente o tener el arma del lado que se debe usar, sino que sabe hasta la anatomía del contrario, sabe la anatomía del hombre y sabe en dónde lo puede herir, ¿sí? Hay muchas artes marciales, ¿sí? Que con un dedo, con el dedo gordo, lo único que le tienen que hacer es apretar en ciertas partes al contrincante, y con eso tienen para domarlo. Yo creo que mi nana sabía Kung Fu, ¿ok? Mi nana Lina sabía Kung Fu. Porque les digo una cosa, había veces, cuando yo estaba chavalo, que desobedecía a mi papá, y una de las cosas que siempre, uno de los problemas que siempre tuve con él, fue que él siempre quería que me cortara el pelo. Y cuando yo estaba chavalo, 15, 16, 17 años, yo usaba el pelo largo, yo no me quería cortar el pelo. Y cuando mi jefe venía de San Pedro, que era donde él trabajaba en los astilleros de los barcos, construyendo barcos,
venía a la casa a Mexicali. Yo sabía que lo primero que iba a hacer el sábado en la mañana era levantarnos a mi hermano y a mí, llevarnos al peluquero y cortarme el pelo 2 líneas claro. Cortarme el cabello 2 líneas claro. Que para nosotros era pecado mortal cortarnos el pelo así de cortito en aquel tiempo. Pues hubo varias veces en las que cuando sabía que mi jefe iba a llegar, yo me iba a la casa de mi nana a esconderme. Me iba a la casa de mi nana y mi nana me decía, aquí no te vas a esconder, a tu padre lo vas a respetar, a tu padre le vas a hacer caso, te guste o no te guste, es tu padre y le vas a hacer caso. Pero nana quiere que me corte el pelo bien cortito, quiere que me lo corte como soldado, yo no quiero cortármelo como soldado, todos mis amigos traen el pelo largo y que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Me acuerdo que mi nana me agarraba de los bíceps y ella tendría como 60 años y yo tendría como 15 más o menos, creo. Y me agarraba con tal fuerza mi nana y me apretaba tan fuerte que me hacía que cayera de rodillas. Y no les estoy exagerando, así de fuerte estaba mi nana. ¿Por qué? Porque tenía experiencia. Sabía en dónde me iba a doler, sabía cómo domarme. Tenía 5 hombres varones. ¿Sí? Tuvo 5 hombres, hijos varones, hombres, y tuvo que lidiar con todos ellos. Sí, ellos para este entonces ya eran adultos, entonces sabía cómo lidiar con ellos. ¿Sí? Y sabía cómo lidiar conmigo. Así Abner tenía esta experiencia, que lo único que tuvo que hacer fue detenerse de repente, dejar que la misma velocidad de Asael lo impulsara contra la parte posterior plana de la lanza, y la lanza, por no tener un grosor muy grande, se le clavó en las costillas. Se le clavó en las costillas. Y, como dice el versículo 23, dice, la lanza le salió por la espalda, ¿sí? Y ahí mismo cayó muerto. Y todos los que pasaban por ahí y veían a Asael tendido se detenían a mirarlo. Ahora, algo interesante. Aparte de este relato que estamos leyendo aquí, del cual estamos viendo, no se escribe mucho más acerca de Asael. No se escribe mucho más, no sabemos mucho más acerca de él, excepto que era bien veloz. Eso es lo único que se nos dice, pero aparentemente hizo bastantes hazañas cuando andaba con David, porque era uno de los hombres que fueron fieles a David y anduvo con David todo el tiempo que David anduvo huyendo de Saúl, ¿sí? Y en el capítulo 23 de Segunda de Samuel se menciona como uno de los 30 hombres más valientes de David, ¿sí? Entonces, no era nada más rápido, no era que nada más fuera rápido a correr, sino que era uno de los 30 hombres valientes de David. De nuevo, segunda de Samuel, capítulo 23 y el versículo 24 dice, Asael, que era hermano de Joab, fue contado entre los 30, y luego noten que dice, más valientes. Fue contado entre los 30 más valientes. O sea que cuando había algo que hacer, cuando David necesitaba a alguien a quien enviar, cuando David necesitaba contar con lo mejor de sus 600 hombres que traía, ¿sí? 30 de ellos, que vamos a ver sus nombres cuando lleguemos al capítulo 23 de Samuel, eran los que siempre estaban ahí para ayudarle. Siempre estaban ahí para ayudarle. Y Asael era uno de ellos. Asael era uno de ellos. ¿Sí? Qué hermoso, digo yo. Qué cosa tan digna de ser reconocida, ¿no? Que David tenía a sus hombres valientes, sí, a todo el grupo, pero había 30 entre ellos, que en todo lo que necesitó siempre estuvieron ahí. Vamos a ver más adelante un día que David simplemente dice, oh, cómo quisiera tomar agua del arroyo de quién sabe dónde, no me acuerdo ahorita, pero luego les voy a decir cuando lleguemos a la parte de la escritura. Y hay hombres que están dispuestos a arriesgarse para ir a traerle agua de ese arroyo del cual él estaba deseando tomar. Qué hermoso tener hombres valientes de esa manera. Y saben que en nuestra iglesia hay hombres así, valientes, ¿sí? Fieles, ¿sí? Que siempre están dispuestos a dar ese extra, que siempre están dispuestos a sacrificarse, que están dispuestos a usar su talento, su tiempo, su tesoro. No uno ni dos, las 3 cosas para la gloria del Señor.
para que el mensaje del Evangelio, para que el mensaje de la palabra, para que el conocimiento de la palabra pueda salir a los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Sí? Y por eso podemos tener un canal de YouTube, por eso podemos tener un canal de Vimeo, por eso podemos estar en línea ahorita en Facebook. Por eso, porque estos hombres siempre están ahí dispuestos para servir, dispuestos para hacer, dispuestos para usar lo que el Señor les ha dado, lo que ha puesto en sus manos para llevar a cabo la obra. Siempre están dispuestos. Le doy gracias a Dios por los asaeles que tenemos entre nosotros. Sí, versículo 24, de segunda de Samuel 2, sigue diciendo: Joab y Abisai siguieron persiguiendo a Abner. Joab y Abisai, ¿se acuerdan? Eran los hermanos de Asael. Y para cuando el sol se puso, ya habían llegado a la colina de Amá, que está delante de Giah, junto al camino del desierto de Gabaón. Entonces se reunieron los benjaminitas para perseguir a Abner, y formaron un solo ejército, y se detuvieron en la parte alta de la colina. De nuevo, los benjaminitas eran de la tribu de Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín. Era la tribu más pequeña de Israel, pero era una de las 11 tribus sobre los cuales Abner había puesto como rey a Isboset. Si entonces eran de la tribu de Saúl, fueron donde estaba Abner, y se pusieron en posición para seguir con la batalla y a disposición de su general, por si el general decía: ok, hemos perdido muchos hombres, pero vamos a pelear hasta la muerte, porque no podemos dejar que este David vaya a reinar sobre nosotros. Ahora, parece ser que en los versículos 26 al 28, como que algo sucede que hace que Abner cambie de parecer. Quizás se dio cuenta de que ya la cantidad de hombres que había perdido era mucho. Quizás se dio cuenta de que aun cuando los benjaminitas eran muy buenos soldados, con la cantidad de hombres que le quedaban no iba a poder derrotar a Joab, a Abisai y al resto del ejército. ¿Sí? Entonces parece ser como que ahí o le entró miedo, o de repente se hizo un hombre sabio y prudente. Pero también pudo haber sido que Abner haya pensado que había sido un error tratar de buscarle pleito a Joab, a Abisai y a Asael y al ejército de David, que había sido un error. Quizás, no estoy seguro, no se nos explica nada, pero solamente pueden ser una de esas 3 cosas. Que de repente se hizo prudente y dijo: he perdido demasiados hombres, ya no quiero perder más hombres, ya no quiero que haya más matanza, así es que mejor voy a tratar de buscar la paz, voy a tratar de buscar una tregua. O también pudo haberse dado cuenta de que fue un error lo que hice, no debía haberme puesto en este plan. A lo mejor David trae buenas ideas, a lo mejor David trae un plan mejor que el que nosotros tenemos. No sé qué había sucedido, pero aquí parece ser que prevalece la prudencia. Noten el versículo 26. Ahí Abner gritó a voz en cuello, o sea que gritó bien fuerte, y le dijo a Joab: ¿vamos a estar siempre en guerra? Si seguimos así, el final de todos nosotros será muy amargo. Y luego noten lo que le dice en la última parte del versículo 26. ¿Cuándo vas a decirle a tu gente que deje de perseguir a sus propios hermanos? Qué ironía, ¿no es cierto? Qué curioso. Que cuando él decide que va a atacar a Joab y a su ejército, no los ve como sus hermanos. ¿Sí? No los ve como sus hermanos. Cuando mata a Asael, no lo ve como su hermano. Cuando sus 12 jóvenes matan a los 12 jóvenes de Joab, no los ve como sus hermanos. No ve a David como su hermano. Pero ahora que él la lleva de perder, ahora que parece ser que está viendo que la derrota completa es inminente, ahora que está viendo que en realidad las lleva de perder, ahora sí dice: ¿cuándo vas a decirle a tu gente que deje de perseguir a sus propios hermanos? Es curioso, ¿verdad? Cuando la gente llega a ese tipo de conclusiones en los que cuando él está haciendo o ella está haciendo algo, para él o ella todo está bien, está justificado lo que está haciendo. No hay duda en su mente de que eso es lo que debe hacer. Pero luego las cosas no le salen muy bien. ¿Sí? Luego las cosas no salen como pensó que iban a salir. Como decía mi papá, le sale el tiro por la culata. ¿Sí? Todo le empieza a salir al revés. Y luego de repente
lo que otro le está haciendo a él, que es lo mismo que él estaba haciendo a otro, ahora de repente lo reclama y dice, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué te portas de esa manera conmigo? No hay razón para eso. Y eso es lo que pasa aquí con Abner. ¿Sí? ¿Vamos a estar siempre en guerra? ¿Que esto no va a terminar? Sí, como que quizás pensó, voy a tratar de hablarle para recordarle todos los problemas que tuvieron cuando Saúl era rey y cómo siempre tuvieron que andar huyendo y cuidándose de él. Y voy a tratar de apelar a su razón, de apelar a su prudencia, a ver si lo puedo lograr convencer de que no debe ser así. ¿Vamos a estar siempre en guerra? Y luego no te dice, si seguimos así, el final de todos nosotros será muy amargo. O sea, nos vamos a matar unos a otros hasta que desaparezcamos todos. Sí, eso es lo que hacen las guerras civiles a menudo, ¿verdad? Se matan hermanos contra hermanos, causa divisiones en las mismas familias. Sí, es lo que pasó en la guerra civil de aquí de Estados Unidos y en todas las guerras civiles que hemos podido ver, no traen nada bueno porque dividen a las naciones. ¿Sí? ¿Cuándo vas a decirle a tu gente que deje de perseguir a sus propios hermanos? Versículo 27, noten lo que responde Joab. Y Joab le respondió, te juro por Dios que si no hubieras hablado como ahora lo has hecho, mi gente habría perseguido a sus hermanos hasta el amanecer. Y enseguida Joab mandó tocar la trompeta y su gente se detuvo y dejó de perseguir a los israelitas. Y ahí terminó la lucha. Ahora, leí algunos comentarios y hay diferentes comentaristas que interpretan esto de dos maneras. Una tal y como está escrito ahí, que Joab responde a Abner y le dice, ok, qué bueno que ahora estás pensando así, porque si no hubieras pensado así, entonces mis hombres y yo te hubiéramos perseguido hasta el amanecer y hubiéramos acabado con todos ustedes. ¿Sí? Otra, lo interpretan de otra manera. Al ver la forma en la que está escrita en el hebreo, lo interpretan como que Joab le dice, si hubieras hablado así desde un principio, no hubiera habido necesidad de que sucediera todo lo que sucedió. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas, creo yo, que nos ponen a pensar, o deben de ponernos a pensar, que es mejor buscar la paz que buscar la guerra. Que es mejor pensar en los resultados de lo que estamos planeando hacer, ¿sí? Que tener que lidiar con esos resultados después. ¿Sí? Si Abner hubiera hablado con Joab y le hubiera dicho, mira, yo creo que Isboset, por ser el hijo de Saúl, es el heredero al trono, entonces deberíamos de ponerlo a él como rey de todo Israel, ¿qué te parece? Y Joab hubiera podido decir, bueno, pero tú bien sabes que Dios le prometió el reino a David y ha estado esperando por estos 15 años y el Señor finalmente quitó a Saúl del trono y ahora queda libre para que el verdadero rey que Dios escogió esté como rey. No sé, quizás hubieran dialogado, quizás hubieran platicado, quizás hubieran llegado a un acuerdo, no tengo la menor idea, pero creo que hubiera sido lo más prudente. En lugar de Abner salir con todo su ejército y tratar de enfrentarse a Joab, a sus hermanos y al ejército de David, cuando David ni siquiera había buscado ni un solo pleito. Nunca había buscado nada de pleito, nunca había buscado guerra. ¿Sí? Entonces aquí Joab, reconociendo que si seguían luchando, esto solo resultaría en más vidas perdidas y en profundizar más las hostilidades entre los dos bandos, ¿sí? Finalmente accede a lo que Abner le está pidiendo y los dos deciden abandonar el conflicto. Y de nuevo, si tan solo hubieran hecho esto antes de comenzar con la batalla. Porque como les estaba diciendo, David no había hecho nada, David no estaba peleando nada. ¿Sí? David lo habían puesto como rey única y exclusivamente de la tribu de Judá, que era la tribu a la cual él pertenecía. Y no estaba buscando ser más, no había mandado a Joab a atacar a Abner y acabar con la descendencia de Saúl, como los reyes en aquel tiempo hacían para poder tomar el trono. Sí, Abner no tenía razón por la cual buscar pleito con David y su tribu.
Si David había esperado en Dios para que él quitara a Saúl del trono, no veo por qué no David habría de esperar a que Dios lo instalara a él como rey en lugar de Saúl. Ese era el tipo de hombre que era David. Nunca había tratado de usurpar el trono, nunca había tratado de tomar para sí mismo ninguna autoridad. Él siempre se sometió a las autoridades que tenía sobre él, Saúl principalmente y obviamente que de Dios, ¿sí? Pero David no estaba buscando nada, pero Abner como que quería adelantársele e instalar como rey al que él pensaba que era el heredero del trono, al que él pensaba que debería ser el rey de Israel, al que él pensaba que sería el mejor, adelantándosele a David, de nuevo, tratando de adelantársele a David porque pensó que a lo mejor David iba a arremeter contra él y contra su ejército para tratar de quitarles el trono, que no hubiera pasado, ¿sí? Y más que eso, adelantándosele a Dios, no sometiendo las cosas a Dios para que Dios llevara a cabo sus planes. ¿Pero por qué fue así? Porque ese era el ejemplo que había tenido durante casi toda su vida, especialmente como soldado, del que era su rey, del que era la autoridad sobre él. Y ahora, como les había dicho en nuestros estudios anteriores, ahora tenía mucho del carácter del rey, Saúl, en su propia vida, y esto se estaba manifestando. Estos estaban manifestando. Entonces, Abner quería adelantársele a David, Abner quería adelantarse al Señor, no quería tomar en cuenta nada de lo que pudiera ser o pedir consejo. Él simplemente dijo, esto es lo que yo creo que debe suceder, y se aventó al ruedo sin más ni menos. ¿Sí? Escuchen lo que dice Proverbios capítulo 3 y el versículo 30. Proverbios capítulo 3 y el versículo 30. Y creo que estos proverbios que estamos leyendo, creo que traen mucha sabiduría a nuestras vidas. Porque tenemos que tener mucho cuidado. Especialmente aquellas personas que somos de un carácter así de que ni no sé cuántos haya allá afuera como yo, pero cuando no era cristiano, yo era de los que, se podría decir, que era de los que si hubiera vivido en el viejo oeste, yo hubiera sido de los que disparan primero y hacen preguntas después. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí, porque este era el espíritu que Abner mostraba aquí. Vamos primero a atacar antes de que nos ataquen, vamos primero a ganarles antes de que nos ganen. Tengo el presentimiento, así es que con el presentimiento, con eso me basta. A mí nadie me va a agarrar desprevenido, etcétera, etcétera. Ese es el espíritu que veo yo aquí en Abner. Y Proverbios capítulo 3 y el versículo 30, noten lo que nos dice. No entables sin motivo pleitos contra nadie. No entables sin motivo pleitos contra nadie, mucho menos si no te han agraviado. ¿Escucharon eso? No entables sin motivo pleitos contra nadie. En el Nuevo Testamento se nos dice que debemos buscar la paz con todos, ¿sí? Que debemos buscar la paz con todos. De hecho, se nos dice que bienaventurados son aquellos que los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Debemos de buscar hacer las paces con todos, no tratar de ganarle el tirón a otro, no tratar de adelantárnosle al otro porque pensamos que está por hacer algo, porque pensamos que está por atacarnos, porque pensamos que está por hacer algo para ganarnos lo que es nuestro, ¿sí? Porque nos lleva a tomar decisiones que no debemos tomar así a la primera de cuentas. No entables sin motivo pleitos contra nadie, Proverbios 3:30, mucho menos si no te han agraviado. Entonces no comiences nada, especialmente si no te han hecho nada, si no te han dicho nada, si no te han dado ni una sola muestra de que están por atacarte o por perseguirte. No mires, y no sé si vaya a ofender a alguien con esto que voy a decir, pero como dice mi mamá, no mires moros con tranchete o con trinchete, no me acuerdo cómo dice mi mamá, pero no mires moros con trinchete o tranchete, ¿sí? No te pongas el guarache antes de espiar. Tú piensas que vienen detrás de ti, pero ¿por qué piensas de esa manera? ¿Tendrás algo que es digno de que se te persiga por ello? ¿Tendrás algo que se te pudiera señalar que te va a hacer parecer o
se va a comprobar que eres culpable. No entables sin motivo pleito contra nadie, mucho menos si no te han agraviado. Proverbios 17:14 dice, el comienzo de un conflicto pronto se vuelve un río desbordado. Es mejor controlarlo antes de que se desborde. Sí, de nuevo, Proverbios 17:14, el comienzo. Noten que es el comienzo de un conflicto. ¿Cuándo tenemos que tratar de terminar con los conflictos? ¿Cuándo es cuando tenemos que tratar de controlarlos? Al principio. Si no los controlamos al principio, mis hermanos, nos van a llevar, esos principios de conflicto nos van a llevar a tomar decisiones equivocadas, porque noten que dice, pronto se vuelve un río desbordado. Es mejor controlarlo antes de que se desborde. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que las cosas están empezando a ponerse color de hormiga, cuando vemos que las cosas están empezando a ponerse acaloradas, es cuando debemos de cortarle. En la casa, cuando vemos que la esposa se está poniendo así, que ya está levantando el pie para quitarse la chancla, para aventarnos con ella, es cuando ahí debemos de dejar la fiesta en paz. Cuando vemos que nuestros hijos están por perder el control por lo que les estamos diciendo, por lo que les estamos haciendo, o por cómo los estamos tratando, o por cómo los estamos acusando, ahí es donde tenemos que calmarlo todo. Cuando nos estamos sintiendo acosados, cuando estamos sintiendo que todo el mundo está contra nosotros, cuando estamos sintiendo que yo soy el justo, yo soy el que está en lo correcto y todos los demás están mal, y empezamos a afilar las uñas, empezamos a sacar las garras, es cuando ahí, ¡pum!, hay que cortarle. ¿Sí? El comienzo de un conflicto pronto se vuelve un río desbordado. Es mejor controlarlo antes de que se desborde. Proverbios capítulo 20 y el versículo 3. Noten esto, por favor, y subrayenlo en su Biblia. Y va para hombres y mujeres, ¿ok? Aunque aquí dice hombre, pero va para hombres y mujeres porque es para los dos igual. Proverbios 20, versículo 3. Al hombre le adorna alejarse de pleitos. Al hombre le adorna alejarse de pleitos. El saber alejarse de los pleitos, no importa por qué razón sean, no importa que yo tenga la razón o ellos tengan la razón. El hombre que tiene la habilidad para alejarse de los pleitos, ese es un adorno para su vida. Ese es un buen atributo que tener. No es uno un miedoso, no es uno un maricón, no es uno un mandilón, no es uno nada de esas cosas. Es un hombre que simplemente sabe cuando ve que las cosas se están poniendo difíciles, cuando ve que las cosas están escalando y que se van a volver en un pleito, ¿sí? Nos podemos alejar. Podemos usar la sabiduría de lo alto. ¿Sí? De nuevo, Proverbios 23. Al hombre le adorna alejarse de pleitos, pero los insensatos se enredan en ellos. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Quieres meterte conmigo? Bríncale. Bríncale. Se van a oír dos sonidos nada más. El golpe que te voy a dar y el golpe que vas a hacer cuando caigas al suelo. Oh, my goodness. Y hay hombres así. Ya vemos algunos que así éramos. Y que con el tiempo Dios nos ha ido cambiando, nos ha ido transformando y ha ido cambiando nuestro corazón. De vez en cuando todavía nos portamos de una forma insensata. Pero conforme va pasando el tiempo nos vamos haciendo más sabios, más sensatos, más... Aprendemos a controlarnos. Entonces el hombre le adorna alejarse de pleitos, pero los insensatos se enredan en ellos. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar ser sabios, no ser como Abner, inclusive no ser como Joab. Vamos más allá y decir no ser como Asael. Ya el camarada ya va corriendo, ya el camarada ya va huyendo, ya no te está haciendo nada, ya no te puede hacer nada. Déjalo que se vaya. Pero Asael no podía soltarlo. Como que tenía algo que probar, como que tenía algo que... Soy el más veloz, tengo que alcanzarlo. ¿Y qué hizo Abner?
Ok, alcánzame. Se para en seco, saca la lanza, le apunta donde está la quinta costilla y le salió por la espalda. Todo por no darse por vencido. Todo por no darse por vencido. En el Nuevo Testamento se nos da este consejo, noten. Y de nuevo, apunten estas citas o búsquenlas rápidamente ahí. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, los versículos 13 al 18 dicen esto. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero, sigue diciendo ahí, si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia, rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es, noten cómo la describe aquí, es terrenal, estrictamente humana y diabólica. En la versión Reina Valera 60 la llama sensual, la llama animal, la llama diabólica. ¿Sí? Entonces esta sabiduría no es de lo alto, es estrictamente, es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Versículo 16 dice, pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Queremos ser justos, vamos a sembrar el fruto de la justicia en paz. Vamos a tratar de, aun cuando estemos aplicando justicia, lo vamos a hacer en paz. No lo vamos a hacer a gritos y a sombrerazos o chines y jotas, así dice mi mamá, no son mis palabras. Gritos y sombrerazos, chines y jotas, así dice. Y si me está viendo mamá, tú sabes que es cierto. ¿Sí? Sí, entonces tenemos que buscar usar la sabiduría de lo alto. Un versículo que todos conocemos, que muchos tenemos subrayados y citamos mucho. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Noten lo que dice. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No somos cobardes, no le sacamos al pleito, ¿no? ¿Qué nos ha dado entonces? El espíritu que nos ha dado es que de poder. ¿Sí? Y porque Dios me ha dado su espíritu de poder, yo las puedo todas. Pero noten lo curioso, que después del poder, el espíritu que nos da es de amor y de dominio propio. Entonces no se trata de que tengo el espíritu de poder, por lo tanto voy a arrasar con todo. No, tengo el espíritu de poder para poder amar aún a mi enemigo y para poder dominarme yo mismo por medio de ese poder. Entonces, amar y dominarse uno mismo no quiere decir que es un cobarde. Quiere decir que está usando la sabiduría de lo alto y el poder que Dios le ha dado por medio de ese espíritu. Y saben que a menudo se necesita más poder para mostrarnos mansos, dóciles y templados que para luchar, contender y derrotar a nuestros enemigos, verdaderos o percibidos. ¿Escucharon eso? A menudo se necesita más poder para mostrarnos mansos, dóciles y templados que para luchar, contender y derrotar a nuestros enemigos verdaderos o percibidos, porque a veces nos peleamos con enemigos percibidos por nosotros de que son enemigos sin ellos habernos hecho nada, sin ni siquiera ellos haber pensado en nosotros ni en cómo hacernos daño, porque nos vieron de cierta forma, porque nosotros los vimos de cierta forma, porque dijeron algo de cierta forma, porque no dijeron algo de cierta forma. De alguna manera los vemos como enemigos e inmediatamente hay una pared de separación que se lleva a cabo ahí. Y lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es buscar derribar esa pared, que no quede por nosotros, ¿sí? El buscar la paz y el buscar la comunión, el compañerismo con toda persona, ¿sí? Y no ver moros con tranchete, de nuevo, como dice mi mamá. Creo que el mejor ejemplo que tenemos de esto lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? La sabiduría de lo alto, la mansedumbre, la templanza, todo esto lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, los versículos 3 al 11.
Pablo escribe, dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. No hay en ustedes el mismo sentir que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Recuerda aquel versículo que Pedro escribió también, que dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y que Él los exaltará cuando sea tiempo. Entonces no seamos como estos hombres de los cuales estamos leyendo aquí. Aprendamos en cabeza ajena. Veamos cómo no debemos reaccionar y veamos cómo debemos hacer uso de la sabiduría y del espíritu que Dios nos ha dado para poder reflejar en el mundo la verdadera luz, la verdadera sal, la verdadera paz que Jesucristo es. Terminando aquí esta noche los versículos 29 al 32 dice, entonces Abner y sus hombres caminaron por el Arabá toda aquella noche. Pasaron el Jordán y cruzaron por Bitrón hasta llegar a Mahanaim. Joab dejó entonces de perseguir a Abner y al contar a su ejército, noten, resultó que faltaban Asael y 19 soldados de David. Noten de nuevo, Joab dejó entonces de perseguir a Abner y al contar a su ejército resultó que faltaban Asael, su hermano, y 19 soldados de David. O sea que el ejército de Joab perdió un total de 20 personas. No creo que aquí hayan incluido los 12 jóvenes que murieron cuando recién comenzó la batalla, ¿verdad? Pero se nos dice que nada más 19 soldados y Asael perdió Joab. Versículo 31 dice, por el contrario, los soldados de David habían matado a 360 soldados benjaminitas de Abner. 360 soldados contra 20. Versículo 32, tomaron el cuerpo de Asael y lo pusieron en el sepulcro de su padre en Belén. Y luego Joab y sus hombres caminaron toda esa noche y les amaneció en Hebrón. ¿Se fijan ustedes lo que sucedió aquí? Esto no tenía por qué haber sucedido así. No había razón para buscar este conflicto. No había razón para pelear esta batalla. No había razón para que las vidas que se perdieran. Un hombre que le quería ganar el tirón a otro. Un hombre que era demasiado orgulloso como para soltar al enemigo, dejarlo que se fuera ya que iba huyendo de él. Un hombre que finalmente de alguna manera fue prudente y dijo que ya les maté a 360 y nosotros nada más perdimos 20, así es que me doy por bien servido, y cada uno se fue para su casa. No había necesidad. Pero la terquedad, el orgullo, el deseo de ganarle al otro, los llevó a esa posición. En el capítulo 3 de Segunda de Samuel, y nada más vamos a ver el versículo 1 hoy, dice, fue larga la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Sí? Se estaba cumpliendo lo que el Señor había dicho. David iba a ser el rey, finalmente David iba a ser el rey de Israel. El reino le iba a ser arrebatado a Saúl. Y tardó Dios bastante en arrebatar el reino. Y finalmente se lo iba a dar a David. Pero hubo una guerra larga
entre Saúl y la casa de David. Pero conforme avanzaban los días, los meses, David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Espero que encontremos en estos pasajes una lección para tomar nosotros en nuestra vida. No hay que acelerarnos a buscar pleitos. No seamos buscapleitos. Hay que dejar las cosas a Dios para que Él haga lo que tenga que hacer y no buscar pleito con nadie. Y cuando se den esas cosas de que hay pleito, de que hay contiendas o algo, nosotros hay que ser los pacificadores, hay que ser los que nos apartamos. Saben, ahorita el abuso físico de mujeres y de niños está aumentando mucho. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo está encerrado en su casa con su familia la mayor parte del tiempo. Hay niños que van a la escuela porque quieren escaparse de la tormenta, de las tormentas que hay en sus casas. Y ahorita no pueden ir. Y ahorita no pueden salir. ¿Sí? Hay mujeres y hombres que al salir a trabajar se despabilan, tienen algo que hacer y se les olvidan los problemas del coronavirus y los problemas financieros por la falta de horas o por la falta de trabajo, etcétera, etcétera. Pero hay muchos que se quedan ahí. Y por no controlarse terminan lastimando a veces a la gente que más dicen amar. Hay que aferrarnos al Señor ahorita. Hay que clamar a Él. Hay que pedirle que nos rescate porque solamente Él puede rescatarnos. Porque solamente Él puede salvarnos de todas estas cosas que estamos pasando ahorita. Solamente Él tiene el poder. Así es que vamos a orar y luego vamos a cantar un canto más que va a ser parte de nuestra oración y luego nos vamos a despedir esta noche. Amén. Oremos.